Ahí va. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces el sutta que vamos a leer hoy es el Mahakachana Vajrakarta Sutta. ¿Sí? Es un sutta que creo que ya hemos leído en un momento, que se llama Mahachana y la noche auspiciosa. Y esto viene a cuenta de lo que leímos. ¡Ay! Ahí lo conozco a ese. De lo que leímos la semana pasada de la vida de Mahakachana, ¿sí? Entonces lo que vamos a ver hoy es un poco cómo es que Mahakachana es, dentro de los Arahant, aquel que expone en detalle lo que fue declarado en breve. Y tiene varios tópicos interesantes este sutta. Es una traducción de Anton Baron del inglés del libro de Bhikkhu Bodhi y Nanamoli, y es el Majjhima Nikaya número 133. Así he oído, en una ocasión el bienaventurado estaba viviendo en Raya Gaja en el parque de las termas. Entonces, cuando estaba a punto de amanecer, el venerable Samidi fue a las termas para lavar sus extremidades. Después del baño, salió del agua y se vistió con su túnica, secándose las extremidades. Más tarde, cuando la noche estaba muy avanzada, una cierta deidad de hermosa apariencia que iluminó toda la terma se acercó al venerable Samidi. De pie a un lado, la deidad le dijo: Monje, ¿recuerdas el resumen y la exposición de la enseñanza de alguien que ha tenido una noche auspiciosa? Amigo, no recuerdo el resumen ni la exposición de la enseñanza de alguien que ha tenido una noche auspiciosa. Pero amigo, ¿tú recuerdas el resumen y la exposición de alguien que ha tenido una noche auspiciosa? Monje, yo tampoco recuerdo el resumen y la exposición de la enseñanza de alguien que ha tenido una noche auspiciosa. Pero monje, ¿recuerdas las estrofas de alguien que ha tenido una noche auspiciosa? Amigo, no recuerdo las estrofas de alguien que ha tenido una noche auspiciosa. Pero, amigo, ¿tú recuerdas las estrofas de alguien que ha tenido una noche auspiciosa? Monje, yo tampoco recuerdo las estrofas de alguien que ha tenido una noche auspiciosa. Pero, monje, aprende el resumen y la exposición de alguien que ha tenido una noche auspiciosa. Monje, domina el resumen y la exposición de alguien que ha tenido una noche auspiciosa. Monje, recuerda el resumen y la exposición de alguien que ha tenido una noche auspiciosa. Monje, el resumen y la exposición de alguien que ha tenido una noche auspiciosa es beneficiosa y es parte del fundamento de la vida santa. Eso es lo que dijo la deidad, y acto seguido se desvaneció. Bueno, lo que les puedo comentar, si mi memoria no me falla, es que Samid era un monje bastante joven y, según tengo entendido, era bastante apuesto. Y hay otro sutta donde una cierta deidad de alguna manera lo tienta a Samid a que abandone la vida santa. Parece que Samid atraía mucho a estas deidades, ¿no? Luego, cuando la noche hubo terminado, el venerable Samidi fue donde estaba el bienaventurado. Tras rendirle homenaje, se sentó a un lado, le dijo al bienaventurado todo lo que había ocurrido y añadió: sería bueno, venerable señor, que el bienaventurado me enseñara el resumen y la exposición de alguien que ha tenido una noche auspiciosa. Entonces, monje, escucha y atiende lo que voy a decir. Sí, venerable señor, respondió el venerable Samidi, y el bienaventurado dijo: no revivas el pasado, ni vivas las expectativas del futuro. Deja atrás el pasado, el futuro aún no ha llegado. Pero mira claramente cada uno de los estados que surgen en el presente, que te sean conocidos tal cual son y que estés seguro de ellos, y que seas en relación a ellos invencible e inamovible. Es hoy cuando el esfuerzo debe ser hecho. Mañana puede llegar la muerte. ¿Quién lo sabe? No negociando con Mara, mandando fuera sus hordas, alguien que mora ardientemente, no aflojando ni de día ni de noche, él es, lo dijo el sabio pacífico, uno que ha tenido una noche auspiciosa. Eso es lo que dijo el bienaventurado. Una vez dicho esto, el sublime se levantó de su asiento y se retiró a su morada. Bueno,
Esto es lo que ocurre, ¿no? Lo que nos da a entender, entre otras cosas, que el Buda dijo esto y se quedó esperando para ver si Samidi tenía dudas. Y Samidi no dijo nada. Entonces el Buda se levantó y se fue. Esto suele estar asociado a veces en que la persona que estaba delante del Buda o el grupo de monjes no preguntaban y se quedaban con dudas. Entonces, no hay pregunta tonta, ¿sí? En ese sentido. Cuando ustedes tengan dudas con respecto a la práctica, con respecto al significado de algo, pregunten. A veces puede pasar que algo es explicado e inmediatamente después uno estaba volando y vuelve a preguntar lo que acaba de ser explicado. Eso es una pregunta tonta. Pero si están atentos durante la charla, se van a dar cuenta de que la intención del sutta siempre es penetrar en la mente y hacerlos ver las cosas de otro modo, o que les permita a ustedes volver a su vida cotidiana o a su práctica meditativa o a ambas de otro modo. ¿Sí? Este poema, en este caso, que recita el bienaventurado, es un poema bastante famoso dentro del budismo y lo usaron muchísimos todas las corrientes mahayanas. Entonces, no me quiero adelantar yo con el comentario, dejemos que primero Mahakachana ayude, ¿no? Y después lo vamos comentando. Entonces, poco después de que el bienaventurado se retirara, los monjes consideraron: el bienaventurado se ha levantado y se ha retirado de su morada, a su morada después de dar un resumen de la enseñanza y sin exponer el significado detalladamente. Ahora, ¿quién podrá ayudarnos? ¿Quién va a exponer en detalle la enseñanza? Luego consideraron esto: el venerable Mahakachana, un segundito, el venerable Mahakachana es alabado por el maestro y estimado por sus compañeros sabios en la vida santa. Él es capaz de exponer el significado detalladamente. Supongamos que vamos con él y le preguntamos el significado de esto. A continuación, los monjes fueron con el venerable Mahakachana e intercambiaron saludos con él. Cuando terminó la charla, cortés y amable, se sentaron a un lado, le contaron lo que había pasado y agregaron que el venerable Mahakachana nos exponga el significado detallado de esto. Entonces Mahakachana les da la respuesta que suele estar, siempre les da esta respuesta a los monjes, ¿no? También se lo da en el pastel de miel y se los da en otros, ¿no? Entonces dice esto: amigos, es como si un hombre necesitara duramen o la madera dura del árbol, buscara duramen, vagara en busca de duramen y pensara que el duramen se debe buscar entre las ramas y hojas de un gran árbol, después de haber pasado por alto la raíz y el tronco. Y es así como, venerables señores, pensáis vosotros que debo ser preguntado acerca de la enseñanza, después de haber dejado pasar la oportunidad de preguntar al bienaventurado, estando con el maestro cara a cara. Por saber, el bienaventurado sabe; por ver, él ve; él es la visión, él es el conocimiento, él es el Dhamma, él es el santo, él es el predicador, el transmisor del significado, el dador de la inmortalidad, el señor del Dhamma, el Tathagata. Ese fue el momento en que deberías haber pedido al bienaventurado la explicación, tal como él lo explicase, deberéis recordarlo. ¿Sí? Entonces Mahakachana les da ese tironcito de oreja. Estaban ahí, ¿por qué no preguntaron? Y entonces los monjes, muy sabiamente, le endulzan la oreja al amigo Kachana. Sin duda, amigo Kachana, por saber, el bienaventurado sabe; por él ve; él es la visión, él es el conocimiento, él es el Dhamma, él es el santo, él es el predicador, el transmisor del significado, el dador de la inmortalidad, el señor del Dhamma, el Tathagata. Ese fue el momento en el que deberíamos haber preguntado al bienaventurado el significado con detalle. Tal como él lo explicase, deberíamos recordarlo. Sin embargo,
El venerable Mahakachana es alabado por el maestro y estimado por sus compañeros de práctica y de vida santa. El venerable Mahakachana es capaz de exponer con detalle la enseñanza dada en resumen por el bienaventurado. Solicitamos que el venerable Mahakachana lo exponga sin que le suponga una molestia. Entonces, amigos, escuchad y atended cuidadosamente lo que voy a decir. Sí, amigos, respondieron los monjes, y el venerable Mahakachana dijo lo siguiente. Amigos, cuando el bienaventurado se levantó de su asiento y se retiró, después de exponer el resumen de su enseñanza, es decir, no revivas el pasado, ni vivas las expectativas del futuro, y entonces recita de vuelta toda la poesía, ¿no? Yo entiendo el significado en detalle tal y como sigue. ¿Cómo, amigos, uno revive el pasado? Pensando. Mi ojo fue así en el pasado y las formas fueron estas. La conciencia de uno surge ligada al deseo y a la lujuria por este pensamiento, a la avidez y al deseo sensual. Me gustaría traducir más. Debido a que la conciencia de uno surge ligada a la avidez y al deseo sensual, uno se deleita en esto. Cada uno se deleita en esto, uno de esta manera revive el pasado. ¿Sí? Pensando mi oído era así en el pasado, y los sonidos eran estos, mi nariz y los olores, mi lengua y los sabores, mi cuerpo y los objetos tangibles, mi mente fue así en el pasado y los objetos mentales eran estos, la conciencia de uno surge ligada a la avidez y al deseo sensual o a la codicia por este pensamiento, debido a que la conciencia de uno surge ligada a la avidez y al deseo sensual, uno se deleita en esto. Cuando uno se deleita en esto, uno revive en el pasado. Es así como uno revive el pasado. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo en este sentido Mahakachana? Cuando habla de no revivir el pasado. De revivir el pasado, disculpen. Él lo expone desde el punto de vista de las 6 bases de los sentidos, ¿no? Los 5 sentidos y la mente. Y está mencionando algo que es muy importante. Tenemos en este caso un ojo y hay una forma. La unión, cuando esto ocurre lo que llamamos conciencia visual. O sea que la conciencia es dependiente de la mentalidad y la materialidad. ¿Sí? Hay un ojo, hay una forma, surge la conciencia visual. O sea, surge el proceso mediante el cual se reconoce que se está viendo. Por eso un ciego no tiene conciencia visual. ¿Sí? Entonces la conciencia depende de la mentalidad materialidad y la conciencia también depende de las formaciones mentales. Es decir, de los conceptos previos que tenemos que van a hacer que eso que veamos, eso que reconozcamos, está condicionado por esas formaciones pretéritas. Entonces esto hace que hay un ojo y tenemos un color rojo, se produce la conciencia y el rojo que vemos no es el mismo rojo para todo el mundo, porque nuestras formaciones mentales son diferentes. Pero el proceso descrito es el mismo. ¿Sí? Entonces, una vez dicho esto, vamos a la segunda parte que habla de la avidez y la codicia o la lujuria, como está acá traducido. ¿Qué significa esto? Yo vi una flor bonita, o escuché una canción que me gustó, o olí un perfume, ¿sí? o tengo un recuerdo de otro momento de mi vida, que es un objeto mental, y lo añoro. Siento avidez, o sea, la mente surge esa contracción y ese deseo. Ah, ¿te acordás? Qué lindo, cómo me gustaría. Entonces surge esa avidez que enseguida trae un apego. Mahakachana siempre tenía esta forma de exponer el origen dependiente, una manera diferente de exponerlo. Entonces lo que nos dice esto es que las 6 bases de los sentidos, como están acá expuestas, en relación, siempre en este caso, a través de cualquiera de estas 6 bases, surge la conciencia y, debido a que hay avidez, buscamos ese recuerdo pasado.
Tenemos esa nostalgia o esa melancolía. ¿Qué significa esto? Que eso ya es una distracción. ¿Por qué es una distracción? Porque ya no estoy en el presente. Significa que la mente ya no está pura, no está clara. ¿Cómo nos liberamos de eso? Mediante las 6 R's. Entonces me senté a meditar y mi meditación no está resultando como yo lo esperaba. Ah, pero ayer me senté a meditar y estaba tan buena la meditación. De eso está hablando Mahakachana. ¿Sí? Está hablando de cómo uno añora, en este caso, por ejemplo, la experiencia de una buena meditación, si añora la forma, si añora la conciencia pasada, la vivencia. Cuando eso está ocurriendo, ¿qué es lo que está sucediendo? Estamos sufriendo. Porque esencialmente lo que nos está pasando es que no estamos satisfechos con el presente. ¿Sí? Mi presente no me gusta, mi pasado fue mejor. ¿Cómo uno no revive el pasado? Entonces es pensando, mi ojo fue así en el pasado y las formas fueron estas, más la conciencia de uno no se vincula a la avidez ni a la lujuria por este pensamiento, dado que la conciencia de uno está desvinculada del deseo y la lujuria, uno no se deleita en ello. Cuando uno no se deleita en eso, uno no revive el pasado. Y lo mismo ocurre con las otras 5 bases. El oído y el sonido, la nariz y los olores, la lengua y los sabores, el cuerpo y los objetos tangibles, la mente y los objetos mentales. ¿Sí? Entonces, ¿qué está diciendo? A ver. ¿Qué piensa? ¿Qué piensa cuando dice no se deleita en la conciencia? La conciencia no se deleita, no se apega a eso. ¿De qué está hablando? Los dejé en silencio. Que no hay avidez, que no tiene avidez. O sea, ¿qué sucedió? Que aplicó las 6 R's. Correcto. ¿Sí? Ajá. Correcto. Aplicó las 6 R's, aplicó el esfuerzo correcto. Abandonó un estado insano, Sí. ¿sí? Que era esta avidez por el pasado. Lo reconoció, lo soltó, se relajó, la avidez desapareció. O sea, no se deleitó, no quedó enredado en ese lugar. Y retornó con su mente al presente, a un objeto sano, el amor benevolente. O sea, lo que hizo fue abandonar un estado negativo, ir hacia un estado positivo y sano y cultivarlo. ¿Qué es cultivarlo? Quedarse con ese estado. Muy simple, ¿vieron? Eso es lo que uno puede practicar todo el tiempo en la vida cotidiana. Mentalmente, verbalmente, estoy hablando con amor benevolencia, o estoy hablando enojado, o estoy hablando celoso, o estoy hablando con disgusto. ¿Estoy actuando de manera con amor benevolente o no? Entonces, lo que nosotros hacemos, ¿qué es? Recordar cómo se mueve la mente de un objeto a otro. ¡Ay! Todo el tiempo me olvido del objeto de meditación cuando no estoy meditando. Sí, bienvenido al mundo terrestre. Eso es lo más normal. Pero hacer el esfuerzo, el noble esfuerzo, o sea, las 6 R's, cada vez que me acuerdo, vuelvo. Sin castigarme por haberme olvidado. Sin hacer barullo por eso. Simplemente es así. Es un proceso mental. Tanto el de la distracción como el del recuerdo, el del volver. Y eso es todo. Un proceso impermanente, porque cambia de acuerdo a las condiciones,
e impersonal. Esto es muy importante. Me olvido y recuerdo. Me olvido porque la atención baja, surge una distracción, me identifiqué momentáneamente, hubo avidez, la solté. Cuando la estoy soltando y aplico la 6R, estoy haciendo el proceso de recordar de vuelta que estoy observando. Nada más que observando. No analizando, no pensando sobre eso, no dándole más manija a todo eso, porque alimento nuevamente la identificación de turno. ¿Sí? Como amigos, se crea expectativas del futuro, pensando, mi ojo puede ser así en el futuro y las formas pueden ser de tal manera. Uno predispone su corazón para obtener algo que aún no se ha obtenido. Debido a que uno predispone su corazón así, uno se deleita en ese pensamiento. Cuando uno se deleita en eso, uno crea expectativas del futuro. Pensando, mi oído puede ser en el futuro y los sonidos, la nariz y los olores, la lengua y los sabores, mi cuerpo y los objetos tangibles, la mente y los objetos mentales pueden ser de tal manera en el futuro, uno predispone su corazón para obtener lo que aún no ha obtenido y debido a que uno predispone su corazón así, uno se deleita en ese pensamiento. Cuando uno se deleita en eso, uno crea expectativas del futuro. Es así como uno crea expectativas del futuro. ¿Sí? Bueno, esto es por ahí muy conocido para aquellas personas que por ahí tienen más la tendencia a la ansiedad, a la inquietud. ¿Sí? Entonces uno hace planes. Planes, vamos a hacer planes. ¿Está mal hacer planes? No, no está mal. Pero como dice, cuando le dice Obi-Wan Kenobi, le dice a Qui-Gon Jinn en la amenaza fantasma en el episodio 1, hay un diálogo muy memorable. Ellos están acá, recién empieza la película, ¿no? Y ellos van a negociar un tratado de paz y la Federación de Comercio los está engañando. Entonces, en algún momento, Obi-Wan le dice a Qui-Gon Jinn, Obi-Wan es el alumno, Qui-Gon Jinn es el maestro. Obi-Wan le dice, ¿cómo tardan? Entonces Qui-Gon Jinn dice, sí, es verdad, están tardando demasiado para una negociación tan simple. Y Obi-Wan le dice, maestro, siento algo escurridizo, como si se escapara. Y Qui-Gon lo mira y le dice, yo no percibo eso, pero no dejes que tu mente y tu preocupación se alejen del momento presente. No dejes que tu preocupación te aleje del momento presente. Focalízate aquí y ahora, que es donde tu mente debería estar. Entonces Obi-Wan le dice, pero el maestro Yoda siempre dice que debemos ocuparnos del futuro. Y Qui-Gon le dice, pero nunca a expensas del presente. Está buenísimo el texto. ¿Qué es lo que está? Mahakachana está diciendo eso. ¿Sí? Entonces, uno puede hacer planes, ¿no? Entonces uno por ahí se levanta a la mañana, desayuno, mira la agenda, uno dice, hoy tengo esto, tengo esto, tengo esto. Bueno, a las 4 de la tarde tengo que ir al médico, o tengo que ir a la clase de yoga, o a las 3 de la tarde tengo que ir a pagar una cuenta. Bueno, son las 10 de la mañana, a las 11. Acordate que a las 4 tenés que, a las 3, a las 2. Acordate que a las 4, y la mente vuelve, ¿no? ¿Por qué vuelve? Porque hay una expectativa. La mente una y otra vez se empieza a preocupar por el futuro. ¿Sí? Bueno, estamos por salir a la clase de yoga, nos llama la profesora, estoy enfermo, enferma, no vengas. Estuvimos 8 horas y en muchos momentos de esas 8 horas la mente estuvo preocupándose por algo que consideró que iba a ocurrir inevitablemente y no ocurrió. Sí, Entonces, a veces ni siquiera en la mente. Es como una emoción sin pensamiento que está atenta a que suceda algo en otro tiempo. Cuando hablas de esto que es la agenda, digamos,
digo porque por lo menos lo que yo observo en mi cotidiano, ¿no? No es el pensamiento de lo que va a venir, sino como una atención que se distrae hacia eso que va a venir, y que pierde este momento presente. Sí, sí, eso es la mente. Claro, pero no es que es un pensamiento recurrente como la clase de yoga. No, 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 puede ser también Es una la sensación, expectativa de lo que va a venir. claro, una sensación de ligera inquietud que ingresa a la vida de uno sin comprender por qué surge. Esa inquietud que surge es avidez. Mm. Esa ligera inquietud es avidez. Porque cada vez que surge esa ligera inquietud se van a dar cuenta que la mente está contraída. ¿Qué significa eso? Que está luchando con el presente. Algo de lo que está sucediendo en el presente a nuestra mente se le antoja insatisfactorio. Es muy suave por ahí, pero está ahí esa pequeña insatisfacción. Si uno aplica las 6 R's en ese momento, por ahí se alivia un montón, por ahí no está sucediendo, como vos decís, no está sucediendo nada o uno no espera nada. Pero se van a dar cuenta que un domingo donde no hay plan, la mente se construye uno. Lo que hace que esta tendencia a la ansiedad, a la inquietud y a la preocupación nos dé una pista muy interesante sobre qué es lo que está ocurriendo en la mente. Cuando hay inquietud o cuando hay ansiedad, es que uno está presionando mucho lo que sea. Está pensando mucho, está pensando en lo mismo mucho tiempo. Está insistiendo, entonces la mente se pone inquieta. La ansiedad es producida porque hay una obsesión detrás, que es un pensamiento repetido, 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 ¿no? Entonces ahí es muy importante que cuando notemos eso, inclusive en la meditación, demos un pasito atrás. Eso significa que estamos aplicando demasiada energía, es una intención muy dura. Las 6 R nos permiten abandonar eso y recobrar un balance mental. Entonces aplico las 6 R, reconozco esa inquietud, dejo de pensar en ello, relajo, y cuando relajo van a ver que algo se calma. Eso es que la avidez desapareció. Hay un alivio inmediato. Y con ese alivio retorno al amor benevolente o a la compasión o a la alegría empática o a la ecuanimidad. Cuando esto sucede, cuando hago ese retorno, puedo observar mucho más claramente en qué estado mental estaba y en qué estado mental estoy. Sí. Sin necesidad de hacer análisis, ¿eh? Simplemente, había una inquietud. Si uno puede observar estos pequeños, a veces, estados subyacentes, del cual a veces no estamos tan atentos porque nos perdemos mucho en estados más manifiestos, por decirlo de alguna manera, van a ver que eso permite a que esos estados más manifiestos de enojo o miedo o cosas más grandes no surjan tanto y la mente no sea una montaña rusa, sea más suave todo. Detectemos antes una emoción muy cargada, la notemos mucho antes de que llegue a un pico. La vida es más apacible, porque la vida mental es más apacible. En referencia a lo que dijiste recién, un pasito antes, Antes, claro, viste que es la cosa más sutil, no la emocionalidad de picos, no la cosa más sutil. sí, Yo notaba es como que en algún momento uno parece que ese es el estado habitual, que es normal que sea así. Y cuando lo empezás a soltar, te das cuenta que esa cosa sutil no es tan normal, sino que estás habituado. tendencia emocional habitual. Mm.
¿sí? Como dice Bhante Vimalaramsi, que él traduce baba, que se suele traducir como existencia, él lo traduce, visto desde este punto de vista, como tendencia emocional habitual. Hay avidez, del cual surge el apego, y la traducción en general más, llamémosle, tradicional, entre comillas, es existencia o devenir. Y él la traducía como tendencia emocional habitual, es decir, como uno repite el hábito debido a esa avidez y a ese apego, cree que eso es lo normal. Claro. Que por ahí en cosas que son de muy, muy alta intensidad, uno enseguida lo reconoce, pero las cosas sutiles pasan como mucho más. Sí. Mm. Gracias. ¿Cómo amigos no se crean expectativas del futuro? Pensando, mi ojo puede ser así en el futuro y las formas pueden ser de tal manera, uno no predispone su corazón para obtener algo que aún no se ha obtenido, y debido a que uno no se predispone su corazón así, uno no se deleita en el pensamiento. Cuando uno no se deleita en eso, uno no crea expectativas. Lo mismo ocurre con el oído y los sonidos, la nariz y los olores, la lengua y los sabores, el cuerpo y los objetos tangibles, la mente y los objetos mentales. Entonces, fíjense una cosa, que de vuelta, cuando surge esa inquietud, cuando surge esa ansiedad, 6 R's. Porque además esta palabra que utilizan, ¿vieron? Predispone su corazón. Uno ya se predispone de buena manera o de mala manera. Ya coloca combustible en la hoguera. Mañana nos vamos a Mar del Plata. Te salió un viaje a Mar del Plata con todo pago. ¡Ah! ¡Ah! No, se canceló. ¿Sí? Escuchame. Mañana te tenés que hacer un análisis, una colonoscopía de urgencia. Pero no se puede evitar. No, se suspendió. Digo, estoy dando ejemplos cómicos, pero lo que quiero señalar con esto es cómo la mente toma el futuro como algo que va a ocurrir. Entonces, cuando viene especialmente supóngase cuando viene una noticia de un tercero, me dijo fulanito que mañana va a pasar tal cosa. Por favor, 6 R's. 6 R. Bueno, mañana veremos. 6 R's a qué? A la emoción que surge de eso, a cómo la mente se distrajo y vuelvan a traer amorosamente al momento presente, relajándose y llevando la mente a un estado positivo. Luego, con ese estado mental, tomen recaudos de mañana si creen que esa información es fidedigna, pero con una mente tranquila. ¿Sí? ¿Cómo uno es vencido por los estados surgidos en el presente? En relación al ojo y las formas que surgen en el presente, la conciencia que surge lo hace ligada a la avidez y a la ansia por lo que ha surgido. Debido a que la conciencia surge con ansia y avidez, se deleita en eso. Cuando uno se deleita en eso, es vencido por los estados que surgen en el presente. En relación al oído y los sonidos, la nariz y los olores, la lengua y los sabores, el cuerpo y los objetos tangibles, la mente y los objetos mentales que surgen en el presente, la conciencia que surge lo hace ligada a la avidez y al ansia por lo que ha surgido. Debido a que la conciencia surge a la avidez y al ansia, se deleita en eso. Cuando uno se deleita en eso, es vencido por los estados que surgen en el presente, y es así como uno es vencido por los estados que surgen en el presente, ¿no? Entonces lo que está diciendo es que cuando surge alguno de estos estados también en relación a la conciencia, ¿con qué nos encontramos? Con que uno se apega a eso. En otras palabras, estamos comiendo una torta, ¿sí? Qué rica la torta, muy bien. ¿Me das un segundo pedazo? Bueno, dame un tercero. Ahí es lo que quiere decir con vencer. Cuando el quiero no para. No hay, es un barril sin fondo.
¿Sí? Esto lo conocemos todos. Entonces fíjense que en los tres momentos, en las tres posibilidades temporales, pasado, presente y futuro, siempre existe esto. Siempre existe la avidez, puede surgir. El reconocimiento de la avidez permite, y el abandono de la avidez, y de llevar la mente a un estado positivo, permite justamente ir cultivando la mente de forma tal de que aprenda a vivir sin ella y que vaya cultivando y entrenando las condiciones para que ocurra el nirvana. Porque es muy habitual vivir con esa avidez sempiterna en la mente, que está pulsando. Es un trabajo de atención y en un lugar a veces es un trabajo muy minucioso observar eso en la vida cotidiana y en la meditación. Por eso usamos la meditación. La meditación es la herramienta que nos permite ir descubriendo capa por capa cómo se va construyendo ese devenir mental, cómo ocurre ese proceso mental al cual llamamos yo. Y no simplemente un proceso que surge debido al contacto con algo. Hay un contacto, hay una sensación, surge la avidez, hay un apego, que es la explicación de por qué me gusta o no me gusta, o por qué yo soy eso, y entonces viene la tendencia emocional habitual. Eso es un proceso al cual nosotros creemos falsamente que le decimos yo. ¿Y cómo uno es invencible en relación con los estados surgidos en el presente? En relación al ojo y las formas que surgen en el presente, la conciencia que surge lo hace libre de avidez y ansia por lo que ha surgido. Debido a que la conciencia es libre de esa ansia y de esa avidez, no se deleita en eso. Cuando no se deleita en eso, uno es invencible en relación con los estados que surgen del presente. En relación al oído y los sonidos, la nariz y los olores, la lengua y los sabores, el cuerpo y los objetos tangibles, la mente y los objetos mentales que surgen en el presente, la conciencia que surge lo hace libre del deseo de la avidez y la ansia por lo que ha surgido. Debido a que la conciencia está libre de la avidez y la ansia, no se deleita en eso. Cuando uno no se deleita en eso, uno es invencible e inamovible en relación con los estados que surgen en el presente. Es así como uno es invencible e inamovible en relación con los estados que surgen en el presente. Entonces, lo que está queriendo acá decir es que uno aplica las 6 R's y la mente, lentamente con el cultivo de esto, se va volviendo más ecuánime. ¿Qué significa ecuánime? Empezar a ver las cosas tal cual son. Si viene algo bueno, ¿puedo disfrutar de una buena comida? Puedo. ¿Puedo disfrutar de una canción? Puedo. No, de hecho, cuando uno aprende de verdad estas cosas, las empieza a aprender, realmente valora eso como algo muy importante. Disfruta de la belleza de otra manera. Solo que después no anda volviendo a buscar y a repetir eso debido a la insatisfactoriedad del momento. Cuando eso está, maravilloso. Cuando eso no está, cuando no está esa visión bella o esa comida, también maravilloso. Entendemos que eso surge condicionado o causado por determinadas circunstancias y dejan de estar, o sea, es impermanente cuando esas circunstancias no están. No importa cuántas veces uno repita o yo repita esto, lo que uno se tiene que dar cuenta es cuántas veces uno intenta luchar contra eso. Trata siempre de modificar o volver personal este tipo de cosas. Al intentarlo, al volverlo personal, exageramos todo. Y eso siempre nos lleva inevitablemente a sufrir. ¿Por qué no puedo tener lo que quiero?
¿por qué estoy recibiendo esto que yo nunca lo pedí? La otra, lo que el otro me hizo determinada cosa, el otro se comportó de manera determinada. Entonces empieza a haber una situación donde yo no me hago responsable de la reacción de mi mente, porque es muy veloz y estoy identificado con ese proceso, y empiezo a culpar a los demás y a culparme a mí mismo, en lugar de observar con atención que eso es un proceso surgido debido a estas condiciones que Mahakachana está explicando. Es solo un proceso de un contacto con una sensación donde surge esa avidez, donde surge ese apego a través de cualquiera de las 6 puertas de los sentidos, y a partir de ahí surge la tendencia emocional habitual. Es nada más que eso y nada menos que eso. Amigos, cuando el bienaventurado se levantó de su asiento y se retiró después de exponer el resumen de su enseñanza, ¿sí? Es decir, y ahora les vuelvo a leer la poesía, no revivas el pasado ni vivas las expectativas del futuro, deja atrás el pasado, el futuro aún no ha llegado. Pero mira claramente cada uno de los estados que surgen en el presente, que te sean conocidos tal cual son y que estés seguro de ellos, y que seas en relación a ellos invencible e inamovible. Es hoy cuando el esfuerzo debe ser hecho. Mañana puede llegar la muerte, quién sabe. No se negocia con Mara, o sea, no se negocia con la muerte, mandando fuera sus hordas, alguien que mora ardientemente, no aflojando de día ni de noche. Él es, lo dijo el pacífico sabio, uno que ha tenido una noche auspiciosa, es decir, uno que logra el nirvana completo. Yo entiendo el significado en detalle de esta manera. Ahora, amigos, si lo deseáis, id con el bienaventurado y consultarle el significado detallado de esto. Como el bienaventurado lo exponga, así deberéis recordarlo. Seguidamente los monjes, habiéndose deleitado y regocijado con las palabras del venerable Mahakachana, se levantaron de sus asientos y se dirigieron al bienaventurado. Tras rendirle homenaje, se sentaron a un lado y contaron al bienaventurado todo lo que había tenido lugar después de que él se hubiera marchado, y agregaron: entonces, venerable señor, fuimos al venerable Mahakachana y le consultamos sobre el significado en detalle, y el venerable Mahakachana expuso el significado en estos términos, declaraciones y frases. Mahakachana es sabio, monjes. Mahakachana tiene una gran sabiduría. Si me hubieras preguntado el significado de esto, lo hubiera expuesto de la misma manera que Mahakachana lo ha explicado. Así es el significado y así deberéis recordarlo. Eso fue lo que dijo el bienaventurado. Entonces los monjes se mostraron satisfechos y encantados con las palabras del bienaventurado. Bueno, entonces fíjense en ese sentido que la segunda parte del poema o de la declaración breve es que hay un solo momento para hacer el esfuerzo y es en el momento presente. Ahora, uno siempre asume de que el futuro va a ser mejor. Y fíjense, es una superstición muy instalada. Y les diría que es una superstición muy instalada sobre todo en los entrenamientos espirituales. El año que viene voy a meditar mejor que este. Pero el año que viene puedo tener la enfermedad de un pariente, de 2 parientes, de 3 parientes y no poder ni sentarme a meditar porque no puedo. Me pueden echar del trabajo, puedo tener un montón de dificultades. Me puedo enfermar yo. Con lo que quiero decir esto es que cobra capital importancia entonces qué hago con lo que tengo en las manos, aquí y ahora, en el momento presente. De nada sirve crear una imagen a futuro, en detrimento de lo que está pasando ahora. En el futuro voy a ser mejor, porque ahora sos malo. Lo que tenés ahora, ¿qué es? El presente es la enseñanza. Lo que tenemos adelante es la enseñanza. Es el Dhamma, la enseñanza del Buda.
lo que pasa ahora. ¿Qué hago qué pasa en mi mente con eso que está pasando? Eso es lo que tengo que aprender a poder ver claramente tal cual es. A no dejarme arrastrar por eso, a aplicar las 6 R's, a estar atento. A darme cuenta que esas condiciones surgen porque tienen el alimento, el nutrimento para que eso surja. Cuando desaparecen esas condiciones, o sea, el nutrimento, las condiciones, desaparecen. Pero si yo me lo tomo personal, ya no puedo ver condiciones. Esto me pasa a mí porque soy yo, porque me pasa a mí y esto es lo que me ocurre y sufro. Y no tiene fin eso, porque la identificación no para. Por lo tanto, no me puedo hacer responsable de esa visión. Cada vez que alguien se victimiza, no se responsabiliza. Cada vez que alguien se vuelve un victimario, no se responsabiliza. La responsabilidad o el poder hacerse responsable es hacerse responsable de la acción en la mente verbal o física que uno está haciendo, de la acción, no de la personalidad. Asistimos, somos testigos de acciones continuamente, no de sustancias, no de un sustantivo. El sustantivo es un concepto, la acción es lo único que ocurre. Esto es lo que Mahayana está diciendo. Hay un ojo, hay una forma, hay una conciencia, hay una acción, un proceso. Eso es lo que nosotros reconocemos. Eso es lo que tenemos que aprender a reconocer. Ah, está ocurriendo este proceso debido a estas condiciones. Entonces, es más fácil de ver y es más liviano todo. Más liviano, tengo que cambiar una actitud, nada más. No cambiarme a mí, no pulirme, no mejorarme. No. El poder ver esas acciones y modificarlas produce desarrollo mental. Produce que la mente se desarrolla. Las 6 R's son el elemento crucial para poder abandonar el estado negativo y movernos hacia un estado sano, saludable, que produce desarrollo mental. ¿Tienen preguntas? Es el momento. No sean como los monjes, Yo pregunten. tengo una curiosidad más que una pregunta, Sí, porque me parece que esto de no preguntarle al Buda, ya lo hemos visto en otros suttas, sí. y es porque, curiosidad, ¿es porque están inhibidos en ese momento? No se sabe. Porque Puede no se ser. siente más en confianza con un par como Mahakachana, no sé. Mirá, puede ser. Estos monjes no eran pares de Mahakachana en ese sentido. Si bien lo tratan como amigo, en realidad Mahakachana es un Arahant y estos monjes dan a entender que no lo son. Claro. Puede ser que sea timidez. Bien. La timidez es un apego bastante habitual donde uno se considera menos que el otro o enseguida se considera que no vale. Viene todo tipo de justificaciones porque uno siente que no es lo suficientemente bueno, etcétera, etcétera. Y lo que hay que modificar es la actitud, no la personalidad. Simplemente hay que preguntar porque tenés una duda. Nada más. Bien. Gracias, Fede. Sí, yo quería, no sé si es una pregunta, pero compartir algo que me hacía pensar en esto que decías de la actitud, que me pasó bueno, en las últimas semanas, en el momento de darme cuenta de que estaba haciendo mucha fuerza. Entonces,
después de unos días de darme cuenta de que me cansaba durante la práctica o que se me acumulaba mucha tensión, etcétera, dije, bueno, ¿sabe qué? Tengo que aflojar un poco con la exigencia o con algo que está más allá de, digamos, o sea, lo que me pasó fue pensar que en un momento yo estoy aplicando las 6 R's y sin embargo la tensión permanece, entonces no sé si es que no aplico del todo bien las 6 R's o que hay algo previo, que es esa actitud con la que me siento quizás de exigencia, o una dureza que va más allá no sé, de los 6 pasos, ¿no? Que yo pienso que los estoy realizando, pero no se termina no termina de Mirá, soltar, no termina de relajar. eso que vos me preguntás es algo que me han preguntado muchas veces. Eh, Está bueno lo que vos estás revisando. Cuando vos te sentás a meditar, lo que va a pasar en la meditación es simplemente la manifestación de cómo está tu mente. En otras palabras, si cuando vos te sentás a meditar, te sentás con gentileza, con paciencia, con una mente abierta y dispuesta, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa hoy en la meditación. Vas a ver que pasa algo en la meditación. Puede ser con más o menos distracciones, pero no va a importar qué es lo que ocurre en la meditación, porque vos estás dispuesta a observar. Ahora, si yo me siento a meditar para calmarme, eso ya es una expectativa. Eso ya es una idea de futuro, el cual mi corazón, como dice el sutta, ya se predispone. Yo quiero que me calme. Lo más probable es que no te calme. ¿Por qué? Porque la mente está ansiosa. Solamente que uno por ahí hasta disfrazó ese deseo de una manera pueril. Lo que nos lleva a pensar, ¿por qué la mente se calma? ¿Qué es tranquilidad? ¿No? ¿Qué es la tranquilidad? Y la tranquilidad es aceptar el momento presente. Cuando yo acepto el momento presente, estoy tranquilo. Acepto aquello que surge en el presente. Si yo estoy con el amor benevolente, mi mente está abierta y está muy atenta y estoy tranquilo, porque estoy aceptando ese objeto de meditación. En algún momento se cruza un obstáculo, el obstáculo ya es de por sí una intranquilidad, porque es algo que está luchando con lo que estaba. En algún momento hubo un conflicto, se produjo esa avidez, esa contracción y surge la distracción. ¿Es un problema eso? De ninguna manera, es un proceso que te muestra cómo funciona la mente. Observo la distracción, la dejo ir y muy tranquilamente retorno al amor benevolente. ¿Cuántas veces tengo que hacer eso? Millones. Entonces, si yo lo tomo como simplemente que ese es el trabajo del meditador, ¿cuál es? Observar cómo se mueve la mente, vas a ver que la meditación es muy tranquila. En otras palabras, que vos vas a estar muy tranquila independientemente si hay distracciones o no. Esto es lo que ocurre a veces en los retiros un poco más largos, o al tercer día, donde a veces en la entrevista vienen y me dicen, mira, estoy teniendo distracciones, pero yo estoy muy tranquilo, la verdad que hago las 6 R, vuelvo, y no me importa mucho. Eso significa que la mente empezó a tener una ecuanimidad que está surgiendo ahí cada vez más presente, por lo cual cada vez hay menos que encanto por esas distracciones, cada vez me engancho menos, no me importan. ¿Por qué? Porque entiendo que eso es un proceso, debido a que están las condiciones para que surja. Ahora vamos a tomar el otro caso. Vamos a suponer que no, yo me siento sin expectativas,
Luego, ¿verdad? Me hago todo eso, yo me siento, aplico las 6 R's y no me pasa nada. Bien. Puede pasar que al aplicar las 6 R's sienta que esa contracción no se da nada. Lo más probable es que no esté atento. Siempre que hago el paso de relajar, algo se suelta. Solo que lo que no se suelta es lo que yo creo que se tiene que soltar. Entonces yo reconozco la distracción, dejo de pensar, relajo y por ahí relajé y no se relajó del todo lo que yo quería. Pero no se relajó, pero un poquito sí. Sonrío, porque no alcanza con relajar. Sonrío y retorno al objeto de meditación con esa sonrisa y ese mínimo alivio. ¿Qué te está diciendo el obstáculo, la ansiedad? Porque es eso lo que está pasando, que estás haciendo mucha fuerza. ¿Mucha fuerza para qué? Para calmarte. Lo que logras es ponerte nerviosa. Solo que no hay nada a quien echarle la culpa. Entonces, ¿a quién le voy a echar la culpa? A las 6 R's. No funciona. Ajá, ok. Pero ya te funcionaron. Sí. ¿Qué será entonces? ¿Es el proceso el que vos estás observando o lo volviste personal? ¿Qué es lo que no funciona? No es que no funciona, no está pasando lo que vos querés, que es muy diferente. Bueno, sí, eso. Ah, ¿y quién quiere? Yo. Yo quiero que esto sea de otra manera. Cuanto más dictatorial nos pongamos con eso, más sufrimos. ¿Por qué? Porque la mente no se controla así. En la meditación no va a pasar lo que uno quiere. Y en ese momento no estoy teniendo una actitud meditativa. Me estoy identificando plenamente con la distracción. Y por eso estoy sufriendo como un condenado. Lo que hace que sea tan importante algo, Juli, que uno no suele darse cuenta. Siempre se habla en el budismo de las 3 canastas. Sila, o sea, la moralidad de los preceptos, eso hace que nuestra mente esté más tranquila cuando uno los cumple. Samadhi, la meditación, y Paña, que es la perspectiva, la sabiduría con la cual uno ve el proceso como impersonal. ¿Sí? Pero hay una parte re importante que se suele obviar, que es dana, generosidad. Eso se saltea siempre en la práctica. La generosidad no es solamente la generosidad material, la donación que uno hace, o darle comida a alguien, que también es una forma de generosidad, o ayudar a alguien. La generosidad es cuando yo me siento a meditar, ¿tengo una mente generosa? ¿Tengo una mente que se ofrece? ¿O tiene una mente expectante? A ver qué me va a pasar, a ver, quiero calma yo, pues estoy muy nerviosito. ¿Eso es generosidad? ¿O llegué al bar y estoy, vamos, qué pasa que no me atienden? ¿Me estoy sentando con ese deseo irrefrenable, con esa avidez? ¿O estoy siendo generoso? Muy bien, estoy sentado, tengo que observar este objeto, que es el amor benevolente. No sé qué va a pasar. Entonces, la actitud generosa, la generosidad de por sí, es una gran herramienta para erradicar la exigencia y la dureza y la sobreconcentración. Porque me da paciencia. Toma, llévatelo, llévate. Pero vos no, llévatelo, no hay problema. Pero vos no lo necesitas, no lo necesito. Tengo paciencia, no tengo problema, tengo apertura, tengo lo que se dice siempre, estoy holgado. Cuando yo me siento a meditar, tengo que sentarme con esa actitud de holgura. Muy holgado. Aunque mi mente esté nerviosa, no importa. Esté nerviosa. La meditación es holgura, apertura, que surja. Total, eso va a surgir 200 veces. No pasa nada. 6 R's. Y si termina la meditación y no bajó, no pasa nada. Paciencia.
Hay que revisar ahí, luego de la meditación, revisa, ¿a qué le estoy dando tanta manija? ¿Por qué está tan inquieta la mente? Entonces eso te va a llevar a cambiar ¿qué? Una actitud en tu vida cotidiana. Y eso te va a traer calma, tranquilidad. Entonces lo que tenemos que aprender es a modificar la actitud con la cual vivimos. No ser demandantes. Yo no quiero que esto me pase más. Y bueno, pues te va a pasar. Yo no quiero que esta persona me llame más. Yo no quiero que esto... Y bueno, pero vos le dijiste y la persona lo hace. Y bueno, algo vos tenés que cambiar. No podés pedirle al otro que cambie. Cambia vos. Dejá de decirle al otro lo que tiene que hacer. Cambia tu actitud mental con respecto a eso. Sé holgado. ¿Me entendés? Gracias. A vos. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Bueno, mientras piensan, les voy contando o les voy pidiendo que me vayan confirmando, algunos ya me confirmaron, este domingo no, el domingo 23 es la jornada, ¿sí? Por favor, vayan confirmándome los que van a venir. Es la última jornada, digamos, después ya tenemos el retiro de 10 días en noviembre. Así que nada, les pido eso. También voy pasando el chivo, recuerden sangadelaluna.com, ahí pueden chequear todas las actividades de la sanga. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta más? Yo quería hacer una pregunta para corroborar. Estuve en la última semana, me pasó, creo que fueron los últimos 10 días, me di cuenta que cuando yo sentí esto, que cuando tenía mucha aversión en el momento de la meditación, siempre sentía esa dureza en la corteza del cerebro, en el cráneo, siempre la sentía del lado derecho, ¿viste? Sí. Y un día, hasta que un día no sé, me di cuenta de la repetición, dije, en el medio de la meditación dije, me voy a fijar qué hay del lado derecho del cerebro, ¿viste? Me fijé en Google, o sea, y nada, según Wikipedia, el del hemisferio derecho está del lado del, digamos, la parte del odio y el miedo, y bueno, sensaciones negativas, etc. Yo lo que sentía era aversión en ese momento. Y te quería preguntar si es así o si hay algo de eso. Mirá, yo no recuerdo ahora eso exactamente así. Yo lo que entiendo que lo que se entiende por emociones negativas o emociones positivas tienen un mapeo en el cerebro que está en ciertos ámbitos que no es creo que de un solo hemisferio. Yo creo que se mapean los dos, pero no igual. Ok, Porque hay descubrimientos año a año con respecto a eso. De todas maneras, no te enganches con eso. ok. ¿Sí? Simplemente cuando vos tenés una sensación de aversión, aplicá las 6 R's. Sí. No le establezcas una genealogía fisiológica. Ok, está bien. Listo. O sea, el hecho de que la dejes ir es lo mejor que te puede pasar. Alright. Me acordé de Alcides. No la dejé ir, no la dejé ir. Gracias. Bien, ¿alguien más? Sí, Fede, sabes que yo también a veces siento, estás del lado derecho también, pero bueno, siento un poquito de tensión, a veces cuando yo creo que te estoy llevando la atención al objeto, o sea, no estoy distraída, pero hay hay un poquito de tensión y la relajo, sin hacer todas las 6 R, porque de nuevo, estoy como presente, siento que estoy presente en el objeto, te lo digo por si Mirá, tienes alguna observación. Juli, lo que te está pasando,
por lo que me estás contando en tu anterior pregunta y en esta, que estás poniendo mucho. Hay mucha, la intención es muy fuerte sobre el amor Sí. benevolente. Vos lo tenés que observar, no volverte el amor benevolente. No tenés que transformarte en el sentimiento, tenés que observarlo. Tenés que orbitar alrededor del sentimiento. ¿Sí? Vos le das un abracito, no tratás de exprimirle el jugo. ¿Sí? No tenés que tratar de agarrarlo para que no se vaya. ¿Entendés? Solamente lo observás, está en la palma de tu mano y observás que se mueve, o sea, se va moviendo, tiene ligeros movimientos. No trates de que se quede quieto, observalo. ¿Entendés? Es como si vos observaras el mar. No te volvés el mar no está quieto, se mueve. El amor benevolente tiene esas ondas. Vos observalo, nada más. ¿En algún momento te vas a distraer? Sí, no pasa nada, no hay que hacer ninguna exageración. Y vuelvo a qué? A observar. Eso es una mente meditativa, una mente que no se fusiona con el objeto, no se vuelve el objeto, o sea, no lo personaliza, ni tampoco se personaliza las distracciones. Observa el proceso de atención y desatención y retorno. Menos, Juli, menos. Con un toquecito del meñique alcanza. Entonces vas a ver que nada de esas sensaciones físicas de contracción o de contracción mental no te va a pasar. Vas a tener una sensación de mucho más apertura. Así es. Bien, ¿alguien más? Bueno, compartamos mérito entonces. Que los que sufren sean libres de sufrimiento y los aterrorizados, intrépidos O sea, los afligidos se despojen de todo dolor y que todos los seres se encuentren alivio. Que todos los seres compartan este mérito que así hemos adquirido para el logro de todo tipo de felicidad. Que los seres que habitan el espacio y la tierra, devas y nagas de gran poder, compartan este mérito nuestro y que por mucho tiempo protejan la dispensación del mundo. Gracias, gente. Gracias. Nos vemos. Gracias a todos y a Chau, todas. chau. semana. Nos vemos. Chao.